Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras. Hoy tenemos un interesante tema. ¿Cómo hallar los componentes rectangulares de un vector? Primera parte. Les invitamos a la segunda parte, el próximo video. Tenemos aquí el planteamiento de un ejercicio. El vector M es igual a 10 centímetros de oeste, 20 grados al norte. Primero hay que considerar el plano cartesiano, o en este caso el plano de coordenadas geográficas o de puntos cardinales. Si comparamos con el plano cartesiano, vamos a ver cierta similitud y una pequeña diferencia. Por ejemplo, consideremos esto: de oeste 20 grados al norte. Hay que analizar primero esta parte, donde vemos que primero en el este, en el plano cartesiano, si comparamos con este plano de coordenadas geográficas o puntos cardinales, en el plano cartesiano tenemos, en este caso donde está el este, tenemos los valores positivos, ¿verdad? Y lo que está en el oeste, en este caso, van los valores negativos en el plano cartesiano. Igual en la parte del norte, en el plano cartesiano tenemos lo que es en la axis de Y, tenemos los valores positivos. Entonces, en la misma axis de Y, en el lado del sur, en el plano cartesiano, tenemos lo que son los valores negativos. Un repaso más profundo, ¿no? Aquí tenemos un plano de coordenadas geográficos o puntos cardinales. En el plano cartesiano, ¿verdad? En este lado del este van los valores positivos en la axis o en el eje de X, ¿verdad? Y en el lado de acá, en este caso, siendo el plano de puntos cardinales, comparándolo con el plano cartesiano, aquí van los valores negativos. Asimismo, aquí en el norte, en el plano cartesiano, tenemos en la axis de Y los valores positivos, y en la misma axis de Y, en este caso en el lado del sur, tenemos en el plano cartesiano tenemos los valores negativos, ¿verdad? O sea, comparemos este plano de puntos cardinales o coordenadas geográficas con el plano cartesiano. Hay cierta diferencia, pero también hay mucha similitud. Continuamos. Entonces, tenemos que analizar lo siguiente: que cuando estemos en el oeste, ¿verdad?, de la axis de X, tendremos un valor, un resultado negativo, ¿verdad? Tendremos un resultado negativo. En cambio, si nos pasamos al norte, tendremos un resultado positivo. Miren, aquí en N tendremos un resultado positivo en la axis o en el eje de Y, ¿ok? Notemos ese detalle muy importante. Vamos a ver, en este caso vamos a trazar nuestro graduador o transportador, y el ejercicio nos dice que de oeste, miren, de oeste a norte, ¿verdad?, vamos a encontrar 20 grados. Entonces, con el graduador aquí nos ponemos aquí con 10 grados, 0 grados, 10 grados y 20 grados. Aproximadamente aquí tenemos los 20 grados. Entonces, trazamos una pequeña guía donde están los 20 grados y trazamos nuestro vector. En este caso, el vector M. ¿Ok? Hemos hecho el primer paso. Después de una pequeña explicación, tenemos el primer M. ¿Cuánto el primer vector, que es M, ¿verdad? ¿Cuánto mide este vector? 10 centímetros, ¿verdad? Aquí simulamos que son 10 centímetros. Tenemos 10 centímetros. Ahora,
trazamos el siguiente vector, que está el vector m, pero que lógicamente nos da como los componentes rectangulares, en este caso de x, y el componente rectangular de y. Como se darán cuenta, aquí tenemos el componente rectangular de x que es lógicamente, miren, más larguito y es negativo, ok. El de x, como nos indica aquí, miren, el componente de x es negativo, va para acá, tiene una dimensión más grande, y el componente de y, en este caso, miren, el componente de y es positivo, va hacia arriba. Entonces hemos trazado bien nuestro vector. Vamos a hacer el ejercicio de hallar los componentes rectangulares de un vector, en este caso primera parte, con esta fórmula, donde aquí tenemos en esta parte, en este vector, ¿verdad?, tenemos el vector m, ¿verdad? Esto representa al vector m. Igual, esto es la magnitud del vector, en este caso 10 centímetros, ¿verdad? 10 centímetros. Y vamos aquí a aplicar lo que es las razones trigonométricas, coseno y seno, ¿verdad?, con un ángulo llamado infinito, ¿verdad?, o alfa, ok. Vamos a usar esta fórmula para hallar los componentes rectangulares del vector, en este caso el vector m. Entonces procedemos con este primer paso y tenemos la componente de x, ¿verdad?, que en este caso recuerden que es positivo o negativo. Miren, la componente de x es negativo, ok. Entonces a esa componente le ponemos el signo negativo, y luego vamos por la magnitud. ¿De cuánto mide el vector? 10 centímetros. Miren, siguiendo la fórmula, hemos primero planteado lo que es el componente de x del vector, luego el igual, luego la magnitud, la medida del vector, que es 10 centímetros. Y luego eso lo multiplicamos por la razón trigonométrica coseno, ¿verdad?, que es 20 grados. Ok, luego de haber hecho caso a la fórmula en el primer caso, vamos a resolver este ejercicio. Entonces aplicamos la calculadora científica, siempre considerando que cuando trabajamos o hacemos alguna operación en grados, la computadora tiene que estar activada con esa opción, ok. Aquí tenemos, miren, la opción de esta teclita con Shift. Aplicamos lo que es la opción D, ¿verdad?, que nos indica que está en grados. A veces aparece dependiendo de la marca, aparece una D solita, que significa ya que está activado para trabajar con grados la calculadora, o a veces un círculo pequeñito que también identifica a que la calculadora está activada en grados. Entonces lo primero que tenemos que hacer, activar la calculadora en este botón que está aquí. Puede ser que en otras calculadoras vaya en otro lugar, ¿verdad? Activamos la calculadora para trabajar en grados. Bueno, entonces continuamos. Luego de haber activado la calculadora, vamos hacia la operación y decimos 10 por coseno, ¿verdad?, de 20 grados. Ya la calculadora sabe
como está activada, que estamos trabajando en grados, ¿no? Y ahí nos da un resultado de 9,39, ¿verdad? Como estamos trabajando con el componente de x, que es negativo, nos resulta menos 9,39. Tenemos el primer resultado, en este caso centímetros, que estamos aplicando el vector con esa medida, ¿verdad? Hemos resuelto la primera parte de la operación. Miren, que es esta de aquí. Ahora vamos a aplicar o a resolver la componente de y. Recuerden que la componente de y es positiva, ¿no? Esta de acá. Entonces, otra vez vamos con la componente de y. Aplicamos la fórmula, le hacemos caso a la fórmula en este caso, ¿verdad? Que es esta de aquí. La diferencia es que aquí tenemos la razón trigonométrica coseno y acá tenemos la razón trigonométrica seno. Entonces, tenemos asimismo la magnitud de 10 centímetros y que vamos a multiplicar por seno de 20 grados igual, ¿ok? Muy bien, 20 grados, perfecto. Si ven que voy a la par con la calculadora y entonces nos dará, recuerden que tiene que estar activada la calculadora en la opción DEC, ¿verdad? O a veces aparece una D o a veces aparece un circulito que significa grados, ¿verdad? Entonces ahí nos da un resultado y el resultado es de 3,42 igual 3,42. Hemos resuelto la componente de y, que es positiva. Miren que la componente de x era negativa, le ponemos el signo negativo o el signo menos, y la componente de y era positiva, entonces aquí el signo es opcional, pues sabemos que es un término positivo. Tenemos el siguiente resultado. Bien, alumnos, les agradecemos vuestra constancia. Vamos a pasar a la tarea. No se olviden, por favor, de darnos like, suscribirse, compartir este video a familiares y amistades. Además, comentar en la parte de abajo, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier inquietud, siempre y cuando sea una crítica constructiva que nos sirva para que nosotros mejoremos en nuestro proyecto, para que ustedes reciban la mejor de las informaciones y de los datos. Llegó la parte más importante, la tarea, el deber, la práctica, el texto. Bien, ustedes van a hallar los componentes rectangulares de estos dos vectores, aplicando la misma fórmula anterior, las dos fórmulas, ¿se acuerdan? Aplicando esas mismas fórmulas, la misma técnica, ¿verdad? Y que tengan suerte. Los esperamos la próxima clase, el segundo capítulo de este tema de cómo hallar las componentes rectangulares de vectores. Nos vemos. Recuerden, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Además, comenta algo positivo en la parte de abajo de los videos. Te recomendamos los videos que están en pantalla.